Teníamos entonces, mis hermanos, como título, hace 15 días hemos iniciado este texto, llevamos 8 días, un domingo, dos, tres con respecto a esa pregunta, ¿verdad? Si es necesario interpretar. Es una pregunta cada uno de nosotros como creyentes en Cristo. Y teníamos o hemos leído el texto de Primera de Timoteo 4, 1, 16, donde habla expresamente de la Biblia y el líder, ¿verdad? Adicionalmente, hemos visto en detalle, analizando cada uno de los textos y aparte también del estudio, que cada uno de nosotros somos responsables de ese liderazgo. Si lo recuerdan, haciendo un pequeño resumen, 2 o 3 minutos para poder enfocarnos, o los hermanos que nos estén escuchando por medio de la plataforma en Facebook Live, para poder enfocarnos en el tema. La pregunta que tenemos a todos nosotros entonces es necesario interpretar. Vamos a analizarlo en lo que dice la palabra de Dios como consejo a cada uno de nosotros. Y analizábamos de acuerdo a ese título la Biblia y el líder, ¿verdad? O enfocándolo como el líder y la Biblia. ¿Por qué? Los dos van de la mano. Recordando que usted y yo somos llamados al liderazgo, ¿verdad? En el Señor. Que la gran comisión fue dada a la iglesia, que usted y yo pertenecemos a la iglesia, y que ese liderazgo se muestra ganando almas para Cristo, o en el discipulado, o en las diferentes materias que hayamos tenido como instrucción, ¿verdad? Para seguir adelante en la obra misionera, ganar almas para el Señor. Así que ese es el liderazgo, el cual nos lleva en esta mañana nuevamente para enfocarnos en este excelente tema. Como un pequeño resumen, recordemos que algunos cristianos parecen pensar que la idea de estudiar el texto bíblico o la Biblia, ¿verdad? No es espiritual, que es donde estamos entrando a analizar en detalle, porque es una realidad. Esto hace parte de un estudio de apologética. Dice orar, sí, eso se considera espiritual. Ir a la iglesia, predicar, evangelizar, todas estas actividades se consideran espirituales. Muchos creen que estudiar la Biblia, ¿verdad? Simplemente es, como dice el texto aquí, pero la práctica de buscar palabras en el diccionario, de hablar acerca de cuestiones gramaticales, de contexto y de datos históricos, para discernir el sentido de un pasaje bíblico parece ser un poco mundano. Me explico. Eh, Todos tenemos, si es factible, el tiempo de poder estudiar o escudriñar la palabra de Dios, pero en algún momento, como lo dice allí, ese punto número uno, algunos cristianos parecen pensar, ¿sí?, que la idea de estudiar el texto o la Biblia no es espiritual, sino se cree que es espiritual solamente asistir a la iglesia. No quiero hacerme malentender, sino la idea es que todos somos llamados al estudio, a escudriñar la palabra de Dios en la oportunidad de que nos preste hablándolo terrenalmente. Entre más aprendamos de la palabra del Señor, ¿verdad? Más, como dice allí Judas, vamos a presentar defensa con mansedumbre de la palabra de Dios. Es una exigencia que nos debemos hacer a nosotros mismos como creyentes en Cristo. Muchas veces aparecen de pronto personas que vienen de otra doctrina, ¿verdad? Y es necesario explicar y defender la doctrina del Señor, ¿verdad? La cual ha pasado a su iglesia, la sana doctrina. Entonces, amén, si hay asistencia a la iglesia, amén. Pero si no hay estudio, ¿verdad? ¿Dónde estaríamos? Si solamente fuera a predicar, ¿dónde estaríamos? Si solamente fuera a evangelizar, ¿dónde estaríamos? Todas estas actividades se consideran espirituales y debemos compartirlas todos, ¿verdad? Ir a la iglesia, predicar, porque el oficio de predicar no quiere decir solamente estar en el púlpito para llevar la palabra de Dios preparada, no. Nosotros somos llamados a tener un tratado, a saber explicar ese tratado, a saber o a conocer evangelismo personal, ¿verdad? Saber ganar un alma para Cristo, eso es lo que se llama evangelizar, ¿verdad? Aparte de estudiar también la palabra del Señor. Es para todos nosotros esa gran responsabilidad como creyentes en el Señor. Avanzando un poco más en el tema, habíamos quedado en la presentación número 5, donde la Biblia y el líder, ¿verdad? Primero, pues la Biblia sin líder es ilógico pensarlo, ¿verdad? O el líder sin la Biblia también sería ilógico pensarlo. Pero hoy en día, ¿verdad? Que usted y yo tenemos la palabra de Dios, decíamos hace 8 días, eh, ha sido impresa, ¿verdad? Reconocemos que es el libro de pronto más leído,
Reconocemos que es el libro más vendido, ¿verdad? Hoy en día, vuelvo y repito. Pero en el estudio nos dice que en un sentido es verdad que los líderes de la iglesia de Cristo, están encargados de la doctrina y la enseñanza de la iglesia. Y lo leíamos, lo invito allí, como siempre hacemos la invitación, a abrir la palabra de Dios. Vamos a ir a Primera de Timoteo 4. Primera de Timoteo 4, damos un espacio de tiempo para que pueda ubicar allí el texto en casa, ya que siempre referimos o aconsejamos que para poder estudiar debemos tener, si es posible, un lápiz, una agenda y la palabra de Dios, sea física o en su iPod, que es una manera práctica o fácil de poder buscar hoy. Entonces, vamos leyendo, vamos tomando apunte y nos vamos enfocando en el tema. Entonces, ¿qué dice Primera de Timoteo 4, 16? Recordemos que habíamos leído, o es el texto clave que estamos analizando en este tema de la Biblia y el líder, desde el versículo 1 hasta el versículo número 16. Hace 2 domingos atrás leíamos desde el versículo 1 hasta el versículo número 5, luego el versículo 6 en adelante hasta el 11, ¿verdad? Analizábamos esa experiencia importante de Timoteo, un joven preparado, instruido en la iglesia, ¿verdad? Y el apóstol Pablo le encomendaba, ¿sí? Encomendaba, es algo muy importante, le encargaba, ¿verdad? El cuidado de la doctrina y la enseñanza al interior de la iglesia. Miremos qué gran responsabilidad que es dada, no solamente fue a Timoteo, porque esto debemos aprenderlo, examinarlo, ¿verdad? Sino a ese joven. En aquel entonces, estamos hablando de hace más de 2000 años, donde ese joven era preparado, ¿verdad? Y era el responsable de la intelectualidad de la iglesia en el conocimiento, no solamente para el intelecto, sino en la parte espiritual. Pero las dos van unidas, amados hermanos. Por eso, muchas veces las personas le reconocen a usted como creyente en Cristo, porque usted utiliza un término, un vocablo que no es común para estas personas, ¿verdad? Si usted habla de doctrina, un ejemplo, ¿verdad? Y toca ese tema en algún lugar, las personas van a comenzar a diferenciarlo a usted de otras personas, ¿verdad? Entonces, dice Primera Timoteo, y vamos a leer desde el versículo número 6, donde habla de un buen ministro de Jesucristo, hasta el versículo 16. Y dice allí en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu, dice el versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todos aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. El versículo 11 dice, esto manda y qué más, y enseña. Ese es el reto. Y es un precioso versículo, muy corto, pero lleva tanta enseñanza. Versículo 12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Está hablando ya a los jóvenes, está hablando ya directamente a Timoteo o a los Timoteos de hoy en día. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Está hablando directamente a Timoteo. En aquel momento, versículo 15, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y el versículo 16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, persiste, dice la palabra de Dios, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esa es la gran responsabilidad. Que el Señor añada bendición allí a este fragmento de su palabra, donde nos enfocamos en el tema de la Biblia y el líder. Entonces, vamos a ir allí al punto rojito en la parte de arriba donde estoy señalando, y dice, en un sentido,
Es verdad que los líderes de la iglesia, hablando de la iglesia de Cristo al interior, están encargados de la doctrina y la enseñanza, ¿verdad? Leemos que aquí Primera de Timoteo 4, Pablo encargaba a un joven de una edad promedio en la juventud de unos 18 a 22 años, ¿verdad? Y donde dice claramente Pablo a Timoteo, encárgate, ¿verdad?, de la doctrina y la enseñanza en la iglesia. Esto va pues a aquellos que están encargados de llevar la palabra de Dios, o que estamos encargados de llevar la palabra de Dios, de estudiarla, de prepararla, ¿verdad? De mirar el mensaje, el estudio, ¿verdad? De mirar importante, amados hermanos, se debe tener en la vida espiritual, inclusive la falencia en las iglesias, ¿verdad? ¿Cuáles son las falencias de nuestra iglesia? Hablándolo en lo espiritual, en lo moral, en lo económico, en todo ese paquete que se mira, porque la iglesia, recordemos y ya lo hemos visto en los temas anteriores, la iglesia de Cristo, Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Entonces nos podemos preguntar, ¿qué le duele al cuerpo de la iglesia? ¿Verdad? ¿Qué miembro está dolido o qué miembro está sano? Y ahí es donde comenzamos a trabajar. Recordemos que la palabra de Dios es medicina para nuestra alma, es medicina para nuestro espíritu, ¿verdad? Y si hay una dolencia al interior de la iglesia, hablando como cuerpo de Cristo, la responsabilidad de llevar la doctrina y la enseñanza ayuda como medicina a ese dolor espiritual. La Biblia nos enseña que cuando hay gozo en un hermano, nosotros ¿qué debemos sentir? Gozo, ¿verdad? Pero si hay dolor en un hermano, también debemos sentir dolor con el hermano, porque somos un solo cuerpo. Volvemos a repetirlo. En la oración nos acompañamos, en una llamada nos acompañamos, el domingo nos acompañamos, y estos espacios que el Señor nos permite es para eso mismo. ¿Cuál es su petición? ¿Cuál es su acción de gracias en el espacio que se da para llevar delante de la iglesia cada una de las peticiones o súplicas, rogativas, como lo hemos aprendido en el tema de la oración, cómo orar a Dios, que fue un tema que vimos hace un año aproximadamente? Entonces, amados hermanos, por eso la responsabilidad, ¿verdad?, de la doctrina y de la enseñanza en la iglesia es muy grande, ¿verdad? Saber discernir qué es lo que duele a la iglesia es lo importante. Todas las iglesias son autónomas, locales, independientes, ¿verdad? Pero no son iguales. Sí, somos el cuerpo de Cristo, cada una de ellas, pero no a todas las iglesias les duele lo mismo, ¿verdad? Hay iglesias que tienen dificultades diferentes a la nuestra, muy diferentes, ¿verdad? Independientemente de la cantidad de número de los hermanos que puedan asistir. Por eso es importante, hermanos, que podamos entender, hermanos y hermanas y amigos que nos acompañan, que la doctrina es importante en casa, en la iglesia, ¿verdad? Hoy en día, allí donde nos encontramos en casa, donde está llegando el mensaje o el estudio de la palabra de Dios a cada uno de nosotros. Así que usted y yo somos responsables de lo que aprendemos, ¿verdad? Para poder impartir a aquel que está débil también fortaleza, ¿sí? La enseñanza es a la iglesia. Cuando Pablo instruye a Timoteo en el manejo de las iglesias, bajo su cargo, o sea, esa responsabilidad que tuvo allí este joven, y no solamente de un solo lugar, hablándolo doctrinalmente, dice que es obvio que consideraba a Timoteo como encargado no solo del liderazgo espiritual, sino también de la vida intelectual de la iglesia. Y ya lo hemos dicho como invitación a cada uno de nosotros, qué bueno es, amado hermano, primero tener liderazgo personal, ¿verdad? En nuestra vida, tener hábitos, que es un término que hemos visto también en meditaciones, en predicaciones, es un vocablo muy importante para nosotros como creyentes en Cristo, porque cuando llegamos a Cristo llegamos con unos hábitos, pero en el transcurso de nuestra vida espiritual, desde Cristo hasta la eternidad, nuestros hábitos deben ir cambiando, ¿verdad? Es un proceso. Eso es lo que se hace cuando, por ejemplo, este Timoteo, allí de la Biblia, este joven, es encargado no solo del liderazgo espiritual, sino también de la vida intelectual, ¿verdad? No pretendemos ser solamente intelectuales, no, de ninguna manera, ¿verdad? Somos espirituales, pero a medida que vamos leyendo la palabra de Dios, a medida que vamos investigando por nuestra cuenta un término que usted no lo entienda, que no lo entendamos, ese es el llamado a liderar.
¿verdad? Y son términos que usted y yo vamos aprendiendo y que vamos enseñando a otros, no solamente al interior de la iglesia, sino también al interior de casa, ¿verdad? A nuestros hijos, importante una pregunta que ellos puedan ejercer a nuestra vida. Siempre lo hemos dicho, que no nos las sabemos todas ni pretendemos sabernoslas todas, pero la idea es que si hay una pregunta y si hay un vocablo que no lo conocemos, ¿verdad? Lo buscamos, ¿verdad? Investigamos, escudriñamos y miramos qué es lo que quiere decir la palabra de Dios. Eso es totalmente interesante. No se necesita siempre, ¿verdad?, que la persona encargada de la iglesia esté dándonos todas estas respuestas. Se trata de mi vida espiritual y la responsabilidad que he adquirido con mi Dios y con mi Señor, ¿verdad? Entre más conocemos al Señor, más le amamos, ¿verdad? Creo que eso al unísono lo podemos decir. Entonces, es importante poder entender ese liderazgo espiritual, amado hermano y hermana. Y también la vida intelectual, claro que sí. ¿Sí? Hay muchos temas, amados hermanos, que nosotros conocemos que quizás otras personas no lo conocen. Un ejemplo, haciendo aquí unas comillas, una vez había un amigo que conocía con respecto al litigio, a las leyes, y su trabajo fue investigar con respecto al inicio de la dificultad que hubo en la división de pueblos, ¿verdad? Por la herencia que se generó en la antigüedad de tierras, ¿verdad? Estamos hablando de la descendencia de dos personajes bíblicos importantes para nuestras vidas, donde Abraham, en su primogenitura, en su primer hijo, no hizo caso a Dios, ¿verdad? Sino que se dice la palabra de Dios, llegó fue a su criada, sí, y no hizo fue caso omiso al Señor en la orden que le había establecido, ¿verdad? En tener esperanza que Dios iba a dar un hijo a él y a su esposa Sara, ¿verdad? Desde allí nace un conflicto, ¿verdad? Nosotros lo podemos mirar espiritualmente a través de la Biblia, pero en las leyes esto lo miraba un amigo en lo legal. Y duró 3 meses, hermanos, aproximadamente para dar con la respuesta bíblica con respecto a la dificultad que había entre la descendencia, ¿verdad? O la promesa que se había dado al hijo, especialmente de Abraham, y no a su concubina, que era Agar, ¿verdad? Y allí hubo una respuesta, amados hermanos, bíblicamente, pero que una persona se tomó un tiempo de 3 meses para poder llegar a esa respuesta después de generarme esa pregunta de qué sucedió o cuál era la dificultad que hubo en aquel entonces con respecto a Ismael. Entonces es importante, hermanos, que nosotros leamos, ¿verdad? Si usted lee, mejora el léxico. Si usted lee, perdón, mejora su vida intelectual y su liderazgo, ¿verdad? Espiritual está en las manos de quién? De usted mismo, ¿verdad? Entre más leamos, entre más conozcamos, entre más investiguemos, entre más indaguemos, enriquecemos nuestra vida espiritual. Es bueno ser preguntones, ¿verdad? Entonces, si hay un término que no lo conocemos, levantamos nuestra mano, lo miramos a la luz de la palabra de Dios o lo investigamos de manera personal. Entonces crecemos espiritualmente y crecemos también intelectualmente. Timoteo deberá enseñar, de acuerdo al texto, la sana doctrina, ¿verdad? Es un deber enseñar la sana doctrina y también resistir. Eso lo veíamos como resumen hace 8 días. A los que enseñan lo contrario, y lo vemos allí en primera de Timoteo 4, 9, 16, donde es el consejo que le da Pablo directamente a Timoteo. Para estar en la sana doctrina, amados hermanos, amén, damos por ello, pero debemos resistir a la no sana doctrina, bíblicamente hablando. Entonces, el líder está encargado, ¿qué es ser encargado? Es una persona que tiene por oficio encargarse en representación del dueño. Usted y yo somos los encargados, ¿verdad? Somos la iglesia y el dueño, ¿quién es? El Señor. ¿Sí? Recordemos igual la gran comisión. ¿A quién fue encargada la gran comisión? A su iglesia, ¿verdad? Entonces somos los encargados del Señor de seguir llevando, ¿verdad? La sana doctrina, la vida espiritual, la vida intelectual de la iglesia. Eso es importante. Analizando este tema y considerando este excelente versículo, donde nos enfocamos allí en el versículo número 13, ¿verdad? En el versículo 13, dice, entre tanto que voy, está hablando allí el apóstol Pablo a Timoteo, dice, ocúpate en la lectura
Y sigue diciendo la exhortación y la enseñanza. Y lo veíamos hace 8 días en cuanto a la definición de cada uno de estos términos, que es bastante importante. El Señor está con nosotros. Amén. Sí, la palabra de Dios dice que donde hay dos o tres, el Señor está, ¿verdad? Y está con nosotros. Nos respalda su Santo Espíritu. Pero la responsabilidad de la iglesia es de la iglesia. En un sentido, es verdad que los líderes de la iglesia, hablando de la iglesia de Cristo, están encargados de la doctrina y la enseñanza de la iglesia. Cuando Pablo instruye a Timoteo en el manejo de las iglesias bajo su cargo, ¿verdad? Es obvio que considera a Timoteo como encargado no solo del liderazgo espiritual, sino también de la vida intelectual de la iglesia. Timoteo pues deberá enseñar todo esto que es importante y nosotros somos llamados también a hacerlo. Por eso tiene más alta responsabilidad, ¿verdad? O hay una gran responsabilidad con aquellos que llevan el mensaje de la palabra de Dios, que llevamos el mensaje de la palabra de Dios. Hay una gran responsabilidad. El líder es el que determina lo que aprenden o no aprenden los que están bajo su cargo. Muchas veces se inicia un tema, ¿verdad? Pero se lleva a la iglesia para que pueda haber una votación, ¿verdad? Para que la iglesia opine y podamos definir o decidir qué tema nos interesa para poderlo desarrollar, donde haya falencias para ser más robustos espiritualmente. Se considera, ¿verdad? La iglesia considera ese tema. Debe conocer bien las escrituras. La idea es que el líder o aquel que está liderando debe conocer cada vez más de la palabra de Dios. Es un reto, ¿verdad? Pero el problema con la práctica católica, que era lo que estábamos analizando hace 8 días, es la exclusividad. ¿Lo recuerdan? De acuerdo al siglo XVI, con respecto a la iglesia. En 1 Timoteo 4:13, por eso dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Sí? ¿Cuánto leemos de la palabra de Dios a diario? Y el resumen, ¿verdad? Exhortación, instruir y enseñar. Exhortación, discurso, conjunto de palabras con las que se exhorta. Instruir es comunicar sistemáticamente, ¿sí? Conocimientos o doctrinas, enseñar o adoctrinar, que es lo que hacemos, ¿verdad? Cada domingo o en los diferentes estudios que podemos tener, inclusive en los institutos, se instruye sistemáticamente. Y enseñar, comunicar conocimientos, ideas, experiencias, porque también hace parte del testimonio, amados hermanos, de cada uno de nosotros en la enseñanza. A veces tenemos prácticas en la vida que nos ayudan a desarrollar habilidades que se pueden enseñar también en la iglesia, ¿verdad? Esas experiencias ayudan al refuerzo, ¿sí? Para familias, para hermanos. Es importante. Y las habilidades o hábitos a una persona que no los tiene. En aquel entonces, todos los libros se copiaban a mano. Estamos hablando del siglo XVI, ¿verdad? Enfocándonos en ese contraste que tenemos de ese tiempo a hoy. ¿Cuánto valoramos el texto bíblico, amados hermanos? Sí, es cierto, de que de pronto hoy no se está usando mucho la palabra de Dios física, ¿sí? Algunos dicen que por el papel, etcétera, en fin. La idea es de que si tenemos la palabra de Dios en el iPod, en el computador o en casa, leamos, ¿verdad? Lea la palabra de Dios cada vez que tenga oportunidad, enfoquémonos en un tema. En aquel entonces, en el siglo XVI, ¿verdad? Y estamos hablando también en el primer siglo, ¿sí? Nos remontamos allá a este primer siglo. Dice que en aquel entonces todos los libros se copiaban ¿a qué? A mano, ¿verdad? O sea, es muy fácil, claro, hoy abrí la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis, poder mirar cuántos libros tiene, poder estudiarla, pero para ellos, para los antiguos, ¿verdad? Dice que en aquel entonces todos los libros se copiaban, ¿verdad? A mano, cada uno de ellos, obviamente inspirados por el Espíritu Santo, generalmente en rollos de papiro, un material especial de la época. Y así son, inclusive llamados hoy en día papiros, ¿verdad? De acuerdo a la antigüedad, a las mediciones que pueden hacer los especialistas de la ciencia, de la arqueología, ¿verdad? Para darle un tiempo determinado el valor que debe tener cada uno de estos escritos para hoy en día. Hay algunos que siguen existiendo como los del Mar Muerto. Entonces, en rollos de papiro y no eran tan comunes como hoy día. Ese es como el precio, hermano, el valor que le debemos dar a la palabra de Dios para que hoy en día muchas veces, lo decíamos hace unos 15 días, con el respeto y la consideración, hay lugares o viviendas o familias donde solamente tienen la Biblia o la palabra de Dios
abierta en un texto, en un salmo, en un proverbio, pero nunca se lee. La misma Biblia no se lee por sí misma, ¿sí? Necesita quien la lea. Si la abrimos es para leerla, ¿verdad? La Biblia como libro no es milagrosa. O sea, no podemos pretender abrir la palabra de Dios en un lugar y dejarla abierta y esperar que llegue un milagro. Eso no existe. Debemos, ¿verdad?, leer la palabra de Dios cada vez que la abramos, que sea para estudiar, para explicar, para aprender y darle el valor, por supuesto, que tiene hoy en día, después de haber trasegado desde mucho tiempo atrás para que hoy en día la tengamos en casa. La mayoría de la gente no tenía libros ni tampoco sabía leer ni escribir. Estamos hablando de aquella época y estamos hablando también del siglo XVI, o sea, de hace 2000 años y también del siglo XVI, donde la palabra de Dios tuvo un cambio muy grande de aquellos que le dieron un mal manejo. Entonces, en ese contexto cultural, la instrucción de Pablo, volvemos nuevamente allí hace 2000 años, de leer la Biblia públicamente equivale al énfasis protestante de que todos puedan tener acceso a la palabra de Dios. En un tiempo, amado hermano, todas las personas o todas las familias no tenían acceso a la palabra de Dios físicamente hablando. Vemos la importancia, ¿verdad?, que tiene hoy en día la palabra de Dios en nuestras vidas. Hoy en día, en las familias podemos tener, si son cuatro integrantes de la familia, los cuatro integrantes pueden tener la palabra de Dios y no hay ningún problema, ¿verdad? Excelente que cada uno pueda tener la Biblia para leerla, ¿verdad? Para leerla, para estudiarla, para investigarla. Por eso la instrucción de Pablo a Timoteo era leerla públicamente. Como en aquel entonces tampoco habían personas letradas, ¿verdad? Algunos sí, otros no. Pues Timoteo tomó ese trabajo, ese oficio, ¿verdad?, de liderar y de leer y explicar la palabra de Dios, aún siendo un joven. Interesante. Entonces, él leía la Biblia públicamente, ¿verdad? Que como dice el texto, aquí equivale al énfasis protestante de que todos puedan tener, todos, ¿verdad? Incluía a todas esas personas que le escuchaban en la lectura de la palabra de Dios en aquel entonces para que pudieran tener acceso a la Biblia, ¿verdad? Quizás hoy en día es un ejemplo, amados hermanos, también pueda que hayan hermanos que no sean letrados, es solamente un ejemplo, con el respeto y la consideración en ellos. Pero ¿de qué servimos en la iglesia nosotros? Nosotros estamos en el deber, ¿verdad?, de abrir la palabra de Dios, de leerla para que nuestro hermano la escuche. Así compartimos, ¿verdad?, públicamente, y ese énfasis es importante, a nuestros hermanos para que ellos también puedan entender la palabra de Dios. En el siglo primero, la lectura pública era la única manera de poner la Biblia a disposición de todos. La única manera, ¿sí? Era la única manera. También en la cultura judía, del día en que surgió el cristianismo, estamos hablando allí en ese mismo tiempo, ya había una traducción de lectura pública de las escrituras. Vemos esta práctica en Lucas 4:16, donde la palabra del Señor nos insta y dice allí que vino a Nazaret, donde se había criado. Estamos hablando del mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Que regresaba nuevamente a su lugar de origen, donde se había criado, dice la palabra de Dios, y en el día de reposo, oído, amados hermanos, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a qué? ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo en la sinagoga? Leyó, ¿verdad? ¿Qué leía? La misma palabra de Dios. Donde Jesús lee del profeta Isaías en la sinagoga. Estaba leyendo algo del Antiguo Testamento, el mismo Señor Jesucristo. Él también tuvo las escrituras en la mano, amados hermanos. Por eso es importante que nosotros leamos, ¿verdad? El texto nos instruye y nos dice que el Señor Jesucristo, vamos a ir enfocándonos un poco en el tema ya casi finalizando, para quedar en 8 días, donde dice que esa costumbre, ¿verdad?, donde el Señor Jesucristo se había criado, y el día de reposo, que es un tema también importante para desarrollar en algún momento, hermanos. Muchos le dicen al día de reposo sábado, otros al primer día de la semana domingo. Eso hay que mirarlo bíblicamente, ¿verdad?
¿Usted se ha preguntado en algún momento por qué el día de reposo, entre comillas, era el día sábado? ¿O por qué el primer día de la semana es domingo? ¿De dónde salieron esos nombres? ¿Verdad? Eso es importante. El día de reposo es cada séptimo día. En la Biblia, amados hermanos, siempre el Señor hizo alusión, o la palabra de Dios hace alusión a los días, ¿sí? No al nombre del día en la semana. Amén. Entonces dice, el día de reposo es cada séptimo día. El Sabbat es el ritual de descanso semanal de los creyentes del judaísmo, ¿verdad? Creo que de pronto lo hemos escuchado en alguna oportunidad. Sabbat. Y la palabra sábado viene de la palabra hebrea Sabbat. Su sentido original es descanso, ¿sí? Y no un nombre del día de la semana, que es como lo entendemos actualmente. Amén. Vuelvo a leer el texto. La palabra sábado viene de la palabra hebrea Sabbat, ¿verdad? Su sentido original es descanso, ¿sí? Esa sería la definición de ese día es descanso. Amén. Y no un nombre del día de la semana, que es como lo entendemos actualmente. ¿De dónde vienen los nombres de la semana? ¿Verdad? Vamos a enfocarnos allí un minutico más antes de finalizar la escuela bíblica dominical. Entonces dice, ¿de dónde vienen los nombres de la semana? De pronto usted ya lo sabe. De pronto usted ha sido curioso espiritualmente y lo ha buscado en alguno de los libros. Existen muchas teorías sobre cómo se decidió qué nombres tendrían los días de la semana. Es probable que los babilonios, oído, recordemos que la cuna en Babilonia ha traído muchas consecuencias también a la doctrina o a la sana doctrina hoy en día y en la antigüedad. Entonces es probable que los babilonios hayan creado lo que hoy conocemos como semana, que no se nos pueda olvidar. ¿Sí? Es probable, se le da eh, esto directamente a Babilonia. Los habitantes de la antigua Babilonia eran astrónomos y crearon un calendario para predecir los movimientos de la luna y de los planetas, incorporando una nueva forma de mirar a las estrellas. De acuerdo a esto, el movimiento de la Tierra y el Sol dan conceptos naturales como los días y los años. Y un poco vamos a mirar esto en la meditación de la palabra de Dios el día de hoy, un poco más adelante, donde nos podemos preguntar, de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí, ¿Dios trabaja? Es una pregunta hoy en la enseñanza de la meditación de la palabra de Dios. Pero con esta enseñanza que tenemos aquí, donde dice el movimiento de la tierra y el sol, ¿verdad? La tierra no se detiene, hermanos. El sol sigue realizando su trabajo desde el origen hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces dice el texto de la manera, de la tierra, perdón, y el sol dan conceptos naturales como los días y los años. Por otro lado, la luna fue clave para nombrar los meses. En el caso de los días de la semana serían 7, porque este es un número místico para quienes, para los babilonios, ¿verdad? Estaba asociado a los 7 cuerpos celestiales. Y aquí finalizamos y quedamos para que quedemos interesados y en 8 días volvamos a ingresar, ¿verdad? Y leer ese material importante. Entonces, lunes, recordemos que viene, o es probable que se lea a los babilonios, el día lunes viene de ese nombre luna. El día martes viene de este nombre Marte. El día miércoles viene de este nombre Mercurio. El día jueves viene de este otro nombre Júpiter. El día viernes viene de este otro nombre que es Venus, que si comenzamos a mirar cada uno de ellos eran dioses, falsos dioses de esta época. El día sábado viene de Saturno y el día domingo viene del título Sol. Entonces, es una introducción que el Señor nos permita para poder enfocarnos en cuanto a temas que debemos analizar también, de dónde vienen esos nombres, que es bastante interesante. Sin perder el enfoque de la gran responsabilidad, como decíamos allí en 1 Timoteo 4, 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas,
permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Dice allí la palabra de Dios. Damos gracias al Señor por esa gran responsabilidad entonces de la Biblia, el líder o el líder, pues sin la Biblia no sería el líder, no podríamos liderar nuestras vidas en el conocimiento de la palabra de Dios que hoy tenemos en casa para poder escudriñar, aprender y practicar. Muy bien, así damos finalización a la Escuela Bíblica Dominical. Amados hermanos, en esta mañana doy gracias a Dios por este periodo de tiempo que Dios nos presta para poder estar congregados nuevamente en plataforma, de manera virtual o en línea, online, en vivo, ¿verdad? Como lo queramos allí tomar. La idea es que estamos allí en casa, pero estamos visualmente acompañándonos unos a otros. Como decía una profe esta mañana a los niños y la ministra de Educación, la clase o lo que se está enseñando no se le está enseñando a un computador, ¿verdad? Alguien lo dijo. Entonces, no, no estamos enseñando al computador, estamos enseñando a la iglesia, estamos enseñando a los hermanos y reciben ustedes esa enseñanza o la recibimos primero a través de la palabra de Dios, pero llega directamente allí hasta su casa, quizás hasta el lugar más cómodo donde podamos estar en este momento, para que podamos acompañarnos y también apoyar cada uno de estos servicios. Le doy gracias a Dios por la Escuela Bíblica Dominical en esta mañana. Hermanos, espero que haya sido de bendición para cada uno de nosotros en cuanto al texto bíblico que estamos analizando inicialmente allí en Primera de Timoteo 4, del 1 al 16, ¿verdad? Y los temas que se generan con respecto a estos tipos de estudios que son bastante interesantes, a la apologética también, que es lo que estamos analizando un poco en estos textos, y también al aprendizaje que nos queda allí en mente y a la aplicación de la palabra del Señor. Muy bien, vamos a ir avanzando